Hola, hola. La pregunta de hoy, como siempre, buenísima. ¿En qué medida las catástrofes repentinas evidencian la manera en que percibimos nuestra relación con Dios? Buenísima, porque esa pregunta nos va a, a facilitar a entender que una cosa es la manera como nosotros percibimos nuestra relación con Dios y otra manera, y parece que bastante diferente, la manera como Dios percibe la relación que Él ha hecho con nosotros. Bueno, quédense entonces para eso, porque por momentos en todo el mundo, por momentos como pareciera como que se derrotaran, ¿no? Esos momentos catastróficos en el mundo, ¿no? Pero por lo general, frecuentemente, en diferentes partes del mundo y a veces por momentos muy específicos, suceden unos acontecimientos de pronto un poco catastróficos, ¿no? Un poco complicados para la gente que materialmente afectan, ¿no? Hay de pronto guerras repentinas y demás. Y últimamente, en este último tiempo, ha sido un poco notorio la parte de los temblores o terremotos que llamamos, ¿no? Cuando ya se vuelven bastante fuertes. Y esos tipos de acontecimientos repentinos y que terminan siendo catastróficos, nos facilitan y nos pueden permitir a nosotros hacer una autocrítica de cómo estamos percibiendo nosotros nuestra relación con Dios. Y es lo que estamos hoy invitando a que hagamos esta reflexión que nos puede ayudar a entender un poco esta situación. Y lo primero que es conveniente que tengamos en cuenta es un poco sobre la creación, y es lo primero que queremos hoy entender un poco y quedarnos aquí en esa parte un buen momento y poder reflexionarla con calma. Si nos demoramos algunos episodios más, no hay ningún inconveniente. La clave es que podamos entender un poco y saber cómo reaccionar y cómo vivir ante esas situaciones que a veces nos ponen a pensar como si Dios fuera malo, ¿no? Como que un castigo, como que Dios está ensañado con uno, o está purificando la tierra, o está purificando los males de los seres humanos. Y una cantidad de cosas que salen a flote, ¿no? En esos momentos, o que Dios va a venir y es con furia y va a acabar el mundo, y una cantidad de cosas que, bueno, suenan interesantes, pero miremos a ver cómo se pueden interpretar mejor del Dios que ahora vive en nosotros, ya no un Dios lejano, que es el que generalmente hemos tenido como en nuestras diferentes denominaciones religiosas, ¿no? Un Dios lejano al cual vamos, a Él nos acercamos, lo buscamos y demás, cuando realmente es todo lo contrario, ¿no? Dios en nuestra pérdida lo que hizo fue que se acercó a nosotros, trajo toda su eternidad, toda su vida, toda su esencia en nosotros y ahora vive en nosotros. Bueno, desde ese Dios que existe en nosotros, en nuestro espíritu exactamente, vamos a tratar de entender esta situación que sucede, ¿no? Y es una cantidad de hechos un poco catastróficos y que incluso los tildamos de apocalípticos, ¿no? Como que el fin del mundo se acercó. Y excelente, excelente, porque por lo general la primera reacción de todos nosotros y de la gente, por lo general, es una reacción de miedo, ¿no? El miedo a que, bueno, se nos caiga en las paredes, se nos caiga el edificio, todo, y nos deje sin vida. Esa es realmente la primera reacción, es el miedo a perder la vida que estamos disfrutando. Esa es como la primera reacción, ¿no? Y aquí es importante que usted y yo ayudémosle a la gente también a ese despertar, a que despierten, a que sean conscientes de la realidad en la que nos puso Dios hace mucho tiempo, cuando envió a eso que conocemos en las religiones occidentales, las que se fundaron sobre la figura de Jesús, como el Hijo de Dios, ¿no? Es decir, Dios lo envió a solucionar y a restablecer o a, o a construir, a diseñar una relación ahora netamente espiritual, ¿no? Para vivir Él en nosotros. Es decir, es la oportunidad que tenemos nosotros. Es decir, claro, la gente reacciona de una manera un poco desenfrenada, frenética, de mucho susto, mucho miedo y demás. Y nosotros obviamente apoyamos con las necesidades, suplimos algunas necesidades materiales, físicas y demás. Y también necesitamos nosotros aprovechar esos momentos para nosotros y también para los demás. Y es de despertar, de ser conscientes de la realidad espiritual en la que Dios nos puso. Y lo primero que necesitamos tener clave es que nuestra realidad espiritual, la suya y la mía, nosotros, e incluso lo expresó
uno de estos primeros líderes de estas comunidades del primer siglo, una vez que muere Jesús, que es crucificado y demás, que conocemos como apóstol y demás, enviando una carta a unas comunidades que estaban en Roma, les recuerda, y aquí es súper clave, ustedes no han recibido un espíritu que los esclaviza al miedo. Y eso es súper clave porque lo primero que nosotros tenemos que empoderar a la gente ya es que a que manifiesten esa espiritualidad que ya está en ellos, que es el mismo Dios viviendo en ellos. Entonces, lo primero que nosotros hacemos cuando nos acercamos a esas personas, e incluso nosotros mismos cuando reaccionamos de esa manera, como reaccionamos de mucho susto, ¿no? En extremo, es entender y recordar y saber nuestra realidad. Es que no hemos recibido, ni usted ni yo, ninguno de nosotros, hemos recibido de parte de Dios un espíritu que nos esclaviza el miedo, ninguno de nosotros. Absolutamente nuestro espíritu no existe. El miedo existe es en nuestra carne, que sabe que va a morir. Nuestra carne sabe que va a morir. Nuestra carne sabe qué es lo que le viene, que tiene un tiempo y que va a pasar y que de alguna forma se va a encontrar con lo que llamamos la muerte o el fallecimiento o el deceso. Y eso es lo que le da miedo a nuestra carne, a nuestra humanidad, digámoslo así. Le da miedo enfrentarse a esa realidad eh, corpórea, ¿no? Y física, y es que ya no va a seguir. Bueno, ahí necesitamos ser conscientes y dejar que aflore eso que ya en nosotros es clave. Y es que nosotros no hemos recibido de parte de Dios, una vez que Dios, conocemos que el Hijo de Dios ha muerto, ha sido crucificado, ha sido sepultado y ha sido resucitado. Bueno, cuando resucitó, toda la obra de Dios se hizo en nosotros. Ahora Dios vive en nosotros, ahora Dios existe en nosotros. Todo lo que Él es su esencia, amor y eternidad, ahora hace parte de nuestro espíritu. Y entonces necesitamos recordarle a la gente, a nosotros mismos, porque eso es lo que nos va a calmar realmente, que no hemos recibido un espíritu que nos esclaviza el miedo, sino todo lo contrario. En cambio, nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios cuando Él nos adoptó como sus propios hijos. Y eso es súper clave. Ahí es súper clave. Ser consciente de esa realidad espiritual que hizo Dios hace mucho tiempo. No es que Dios va a hacer o nos va a poner como hijos. Ya Dios nos adoptó como hijos y esa operatividad, esa operación, ya Dios la hizo cuando envió a su hijo a morir por todos nosotros. Incluso ni siquiera fue un acto restitutivo, un acto, digamos, de sustitución, sustitutivo, ¿no? Que Dios, Jesús murió por nosotros. Y no, Jesús murió con nosotros, juntamente fuimos sepultados con Él, juntamente fuimos crucificados con Él y juntamente fuimos resucitados con Él. Y ahora lo que pasa es que eso que llamamos Jesús, eso que llamamos Cristo, ahora ese Dios habita en nosotros. Nosotros, cada uno de nosotros de manera individual, somos la piedra viva con la que Dios ha edificado su casa espiritual. Y todos nosotros como uno somos la casa de Dios. Todos nosotros como uno. No cada uno individualmente, sino todos nosotros como uno. Cada uno somos la piedra con la que Dios construyó ahora su hogar espiritual en el que ahora Él vive, ahora habita. Por eso todas las religiones de Occidente ya dicen, todas las religiones dicen que somos el templo del Espíritu Santo, porque ahora Dios vive en nosotros. Esa realidad no puede ser una cosa lejana porque ya sucedió, que esa es un poco las contradicciones que tenemos, ¿no? Que todos decimos que somos la casa de Dios, que somos el templo de Dios, pero realmente nuestra dinámica diaria está lejos, Dios está tan lejos que nos toca ir a buscarlo, ¿no? Tremendo. Bueno, hemos recibido el Espíritu de Dios y Él nos ha adoptado como sus hijos. Ya lo hizo. No es que Dios lo va a hacer si nos portamos bien o nos portamos mal, o si hacemos esto o lo otro. No, ya Dios lo hizo. Ya Dios nos adoptó como sus hijos. Somos sus hijos. Usted y yo somos sus hijos porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos. Y dio a su hijo para que todos pudieran tener la oportunidad ahora de tener el privilegio de que Él viva en nosotros. Por eso dijo el apóstol, dijo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Es decir, ahora el mismo Dios vive en nosotros, el mismo Espíritu de Dios, la misma esencia de Dios, el mismo amor de Dios, que es amor, la misma eternidad de Dios, todo lo que es Dios, ahora vive en nosotros, en nuestro espíritu. Y eso es lo primero que necesitamos nosotros a la gente recordarles. Es un asunto que va a suceder, no es un hecho futuro, es un asunto que ya sucedió en la eternidad, que ahora está en nuestro espíritu. Porque dijo este escritor, pues el Espíritu de Dios, su Espíritu,
se ha unido a nuestro espíritu para confirmar que somos sus hijos, que somos hijos de Dios. Ahora Dios habita en nuestro espíritu y con nuestro espíritu ha hecho un solo espíritu. Ahora somos uno con Dios. Somos uno en Dios. Ahora el espíritu de Dios y nuestro espíritu es uno solo. Y eso es lo que nos confirma que somos sus hijos, que somos sus hijos. Entonces, estos acontecimientos a veces nos hacen olvidar eso, ¿no? Y por eso viene un susto como realmente extremo y desenfrenado, un poco descontrolado, ¿no? Y ahí es donde tenemos que nosotros recordarle a la gente, ayudarle a la gente a recordar eso que somos, eso que Dios ha hecho en nosotros, no que nosotros vamos a hacer, sino que Dios ha hecho en nosotros. Y tener algo súper clave, aquí quiero detenerme unos minuticos, que es súper clave. Porque estos hechos realmente lo ponen a uno a pensar que en el castigo de Dios, que Dios está purificando a su pueblo, que Dios está purificando la desobediencia, el pecado, ¿no? Y todas esas cosas que llamamos. Primeramente, lo sencillo es que pecado es errar. La etimología de pecado es errar al blanco. Entonces, simplemente son esas acciones con las que hemos errado, que son acciones equivocadas delante de Dios o delante de los hombres. Delante de Dios solamente hay un pecado, uno solamente, lo dijo Jesús. Dijo, el pecado del mundo consiste en que no creen que Dios los ama. Es decir, que no creen en mí. Ese es el pecado del mundo. Solamente hay uno. Los demás son acciones de la carne que hemos confundido como si fueran pecados. Bueno, sí, son también acciones erráticas, ¿no? La ira, el orgullo, el desenfreno y una cantidad de cosas el descontrol, la envidia. Todas esas cosas son expresiones de nuestra carnalidad, nuestra humanidad y que hemos confundido como el pecado. No, pero el pecado del mundo solamente uno y ya Dios lo quitó. ¿Cuándo qué? Cuando envió a su Hijo. Por eso dice, he aquí el Cordero de Dios que quita. Ya Dios quitó el pecado. Ese pecado de no creer, el pecado del mundo que es el que realmente nos separaba de Dios, que era el no creer que Dios nos amó. Que no es que Dios no, que nos va a amar, no, que Dios nos amó, ya Dios nos amó. Entonces, ahí es importante recalcar en eso para que la gente se tranquilice y espiritualmente puedan expresar toda esa espiritualidad que habita en ellos. Es súper clave en ese momento. Y ahí estamos nosotros. Y aquí queremos tener algo clave y es que cuando Dios creó el universo, cuando Dios creó toda su creación, que la hizo por su palabra, las cosas, Dios dio palabra y se creó el universo. Cuando Dios lo hizo, ya creó todas las cosas que vemos, las galaxias, los sistemas solares y la cantidad de cosas que ni siquiera alcanzamos a ver, sino con telescopios grandísimos y demás. Bueno, todo ese universo ya Dios lo creó con unas leyes. Entonces hay unas leyes que ya fueron puestas por Dios cuando los creó. No es ahora que Dios va mirando el qué hace, sino que los creó, dio su palabra, creó el universo y y con ella incrustó una cantidad de leyes que ya están y que se dinamizan desde hace muchos años cuando Dios creó el universo. Entonces, las galaxias se mueven y demás, pero eso ya está en las leyes que Dios dio, ¿no? Y hay digamos, en el caso de nosotros que estamos por estos lados en el sistema solar, pues estamos en la Tierra, en el planeta Tierra, y hay otros planetas ahí en el sistema y giran alrededor del Sol. Eso ya Dios lo puso en su creación. Cuando Dios lo creó, ya esas leyes las puso. No es que Dios está mirando a ver cómo mueve los planetas todos los días para que no se vayan a chocar entre sí. No, eso ya está en las leyes que Dios les puso a la creación cuando creó todo el universo. Entonces nuestro planeta se gira alrededor del Sol y también gira sobre su eje, pero también por dentro se mueve. Y por dentro también tiene una cantidad de... Usted puede encontrar esta información en los artículos científicos y demás, y se mueve. Entonces hay una cantidad de placas y la Tierra también tiene una cantidad de movimientos bien dentro de ella y se mueve. Y cuando se mueve, pues superficialmente se ocurren esos temblores. Pero todo eso ya está en las leyes que Dios puso sobre la naturaleza y sobre la manera como se mueve este planeta Tierra cuando lo creó hace muchos años, muchísimos años. Algunos dicen que millones. Bueno, eso ya está. No es que Dios dice, bueno, ahora vamos a hacer un terremoto para purificar a la gente y para que sufran y para cobrarles su pecado y su desobediencia. No, eso ya está en las leyes. Y cuando sucede, pues nos toman en un momento determinado y de pronto nos toman que estamos en un edificio que hemos construido alto y el edificio no tiene una resistencia para estos sismos y se cae. Y entonces se nos acaba esta existencia humana.
Eso es lo que pasa, no es que Dios está mirando a ver cómo mata a este y mata al otro, entonces ahora voy a temblar a tierra y que este edificio se caiga y caiga sobre esta persona y la persona el brazo se le queda ahí, le dé gangrena y sufra un rato y después lo rescaten y salga y después muera. No es que Dios planea todas esas cosas, ¿sí? Eso es solamente nuestra mentalidad humana que vive precisamente errando, ¿no? Es la que piensa esas cosas de Dios, porque así concebimos nuestra relación con Dios, ¿no? Nosotros desde el miedo, desde el error de nosotros, desde la imperfección nuestra humanidad, y se nos olvida desde entenderlo desde la espiritualidad de Dios en nosotros, ¿no? Y así podemos entender que la relación de Dios con nosotros es totalmente diferente a como nosotros concebimos nuestra relación desde estas equivocaciones que cometemos todos los días, totalmente diferente. Entonces, no es que las cosas suceden, entonces Dios ahora voy a enviar este terremoto, este temblor de tantos grados en la escala para que la gente realmente entienda y me busque y me encuentre. No. El actuar de Dios no es a través del miedo, porque no nos ha dado Dios un espíritu que nos esclaviza al miedo, sino un espíritu de amor, de dominio propio. Eso es lo que nos ha dado Dios, no un espíritu que nos esclaviza el miedo. El miedo es simplemente la reacción de nuestra humanidad, de nuestra corporalidad, que sabe que se va a morir. Entonces, no es que Dios está mirando a ver a quién mata a los 80 años, a quién mata a los 60 años, y a quién mata a los 30 años. No, es que fue la voluntad de Dios. No, simplemente ya Dios colocó unas leyes en la naturaleza, en nuestra existencia, en nuestra forma de crear otros seres humanos. Y esa ley ya está en nosotros. Y la vamos ahí reproduciendo. Y en las leyes que colocó en nuestro cuerpo, las leyes están ya hechas en nuestro cuerpo para fallecer, para no seguir. Entonces nosotros nacemos y una ley ya que está con nosotros es que a medida que vamos avanzando, que vamos viviendo, nuestro cuerpo se va deteriorando hasta que un día ya no tiene más y fallece, muere, ya no va más. Y eso es lo que le tiene miedo al cuerpo, simplemente a esa muerte. Pero aquí tenemos que nosotros entender que nuestra espiritualidad es eterna con Dios, porque estamos unidos a Dios en su espíritu, espiritualmente. Y es necesario ver entonces esa gran diferencia, ¿no? Porque es lo que nos va a fijar las cosas. Entonces, estas cosas no suceden, estas catástrofes repentinas no suceden porque es que Dios, de aquí voy a hacer esto y ahora antes un terremoto aquí, un terremoto a este lado del mundo y otro allá, porque estos son unos desgraciados que no quieren. No. Eso ya está en las leyes de la naturaleza que Dios colocó cuando creó todo este universo. Y a nosotros nos cogen, pues a unos aquí y allá, y a veces nos encontramos, algunos se encuentran con la muerte por este tipo de sucesos, ¿no? Entonces a veces hay muertes trágicas, ¿no? Entonces una persona y repentinamente la persona iba en un transporte, digamos, en una moto, en un carro, se estrelló y se murió. Entonces, no, es la voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Dios es que se muera estrellado y muera de la manera más cruel y sufra de la manera más cruel. Y eso no es compatible. Eso solamente se puede entender desde nuestra humanidad imperfecta, pero no es compatible con la realidad espiritual. Eso ya está en las leyes. Es que nos vamos a encontrar. Este cuerpo en algún momento se va a encontrar con la muerte, se va a encontrar con que ya no va más y puede suceder de un infarto, de un cáncer. Entonces creemos que no, es que Dios entonces ahora colocó un cáncer sobre la persona para matarla lentamente de sufrimiento y para poder purificar su vida y sus pecados y demás. Y nos metemos en un cuento que no tiene nada que ver. Eso ya está. Entonces esas leyes del deterioro en nuestro cuerpo físico ya están desde que Dios creó el mundo hace cientos y miles de años. Ya está, que cuando nacemos empezamos a deteriorarnos y por la relación que tenemos con la naturaleza y demás, y algunos cuidados, otros no cuidados, pues a veces nos morimos más temprano, a veces nos morimos más cerca o más lejos. A veces duramos 80 años, a veces duramos 30. Hay gente que lo toma su deterioro a los 30 o una circunstancia de la vida, un estrellón, un cáncer, ¿no? y terminan los 30 años, los 50, los 70, pero no es porque uno sea más que otros, ¿no? No es porque Dios decidió, sino que las leyes ahí están funcionando y a algunos nos toman en un momento y a otros nos toman en otro momento.
Pero no es que Dios está viendo a ver cómo nos mata, cómo nos quita la vida, cómo nos aprieta nuestra corporeidad. Eso ya está ahí. Una vez que nacemos ya entramos en esas leyes que Dios puso desde que creó el mundo y creó a los seres humanos. Ahí ya está todo eso. Entonces, es lo primero que queremos dejar aquí por ahora. Claro, y es que todas esas cosas suceden porque hacen parte de las dinámicas que hacen parte de esas leyes que ya fueron puestas por Dios cuando creó el mundo hace cientos de años. No es que Dios está viendo a ver cómo matar al otro. O como dicen algunos, ¿no? Algunos de una manera muy religiosa. Y es que, no, es que hay un mandamiento por allá de los tiempos de antes de Jesús que honra a tu padre y a tu madre para que puedas disfrutar muchos años en este mundo. Entonces, la persona que llegó a los 80 años fue porque lo honró. La persona que se murió a los 30 es porque no honró a su padre. No, todos esos mandamientos ya no tienen existencia, ya no tienen validez, ya no tienen operatividad en el Cristo que ahora habita en nosotros, en el Dios que ahora habita en nosotros. Ya no tienen operatividad. Ya fueron, ya no tienen. Ahora están en nosotros. Y simplemente eh, además que es peligroso, ¿no? Súper peligroso creer que, no, yo llegué a los 80 años porque yo sí me porté bien con mis papás y mi mamá. No, eso es colocarle mérito a, a la, a la relación con Dios, ¿no? Y nuestra relación con Dios es la relación que Dios ha hecho con nosotros es totalmente de gracia. Todo lo que nos ha dado es por gracia. Y aquí en este mundo experimentamos todas estas situaciones porque hacen parte de la dinámica de las leyes que ya Dios puso sobre este mundo. La clave es cómo reaccionamos, cómo nos comportamos y cómo vivimos ante ellas. Eso sí es la clave. Es lo que queremos lentamente estar compartiendo con ustedes en próximos episodios. Así que para terminar por ahora, el, el miedo no hace parte de nuestra espiritualidad, hace parte de nuestra humanidad que le tiene miedo a la muerte. Pero cuando pensamos desde nuestra espiritualidad, sabemos que no hay, que seguimos, que aunque el cuerpo se encuentre en algún momento y no exista más, se deteriore y desfallezca, muera, y entre en deceso. Cuando vemos esto desde nuestra espiritualidad, sabemos que seguimos, porque estamos unidos a Dios para siempre. Tremendo, ¿no? Así que los invitamos al próximo episodio de esto para que sigamos entendiendo un poco cómo, cómo estas catástrofes repentinas realmente lo que evidencian es la manera como percibimos nuestra relación con Dios. Y percibimos nuestra relación con Dios es desde el miedo humano y no desde el amor espiritual que está en nosotros. Es lo que queremos ir, así que no se vayan a desconectar. Seguimos en un próximo episodio. Recuerden, eso hace parte del vínculo perfecto entre Dios y nosotros con nosotros. Chao y nos vemos en el cielo.